En Entre Ríos pasa algo particular. Hace poco estuve en una jornada de investigación y quien exponía hablaba de los silencios que hay en la historia de Entre Ríos. Tenemos dos autores, Arocena, que es uno, y nos quedamos con Arocena, y no hay más escritos sobre Entre Ríos. Hay en algunos pueblos que han hecho su historia, que no han podido, pero cuando, por ejemplo, yo hice la facultad, y no hace demasiado tiempo, tampoco se daba la historia de Entre Ríos. Entonces se analizaba qué significa esos silencios, qué significa que no hay una mirada hacia ese pasado y un análisis. Y recién ahora hay algunos que empezaron a investigar esa situación. Te entiendo porque nosotros desde esta banda, como deben entender, porque nosotros en el periodo colonial, para lo que hoy la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Paraná, que si ustedes se paran de acá pueden verla, preciosa, una ciudad preciosa, le decíamos la otra banda del río. Y los santafesinos íbamos ahí a buscar ganados, marrón, o las estancias, y cuando nos toca hacer trabajo más allá del periodo colonial o del periodo independiente, es cierto que sobre Entre Ríos recuerdo otros autores más tradicionales, Pérez Colma, me parece ahora, y otra autora, Bosch, que han hecho una renovación, pero no quiero acá pecar de algo que a lo mejor se me pase, termino la idea. Pero la provincia de Entre Ríos es una provincia que hay que someterla todo el tiempo, porque siempre fue una provincia que se ha querido de alguna manera pronunciar en el concierto nacional. Y allá el compañero acá hace que sí, porque también está de la afuera. Soy conterráneo, digamos, de la compañera. No sé si sabes que de la provincia, el Ministerio de Cultura, ya largaron el tomo 1 de Historia de Entre Ríos. Más allá de ser una iniciativa oficial, fueron invitados distintos autores, como Cohen, por ejemplo, que habla, sí, una pequeña acotación que tal vez al resto le decía a nosotros, porque lo que ella plantea es cierto. Ayer hablaba con Eduardo, que siendo Entre Ríos un eje temático en cuanto a la definición de lo que va a ser la nación, nos tiene, y tenemos que tomar desde Artigas en adelante, que considero personalmente tan entrerriano como tan de las dos bandas, que tiene una impronta hasta llegar a Urquiza, López Jordán, Ramírez o su coterráneo, ¿no? López, y nosotros los entrerrianos no tenemos, y también tiene que ver tal vez con esto de que no le dimos todavía sentido al pasado, ¿no? Porque nos quedamos con Urquiza, que es lo que nos define, ¿no? Y esa historia que es tan cínica en algún sentido, díganme qué monumento a Urquiza hay en Buenos Aires que lo libera de Rosas, ¿sí? Y nada más. No sé si apareció en algún billete, sí, en un billete triste que se llamaba Federal, cuando cobrábamos memoria. Entonces por allá tenemos que reconstruir nosotros, los entrerrianos, que es tan rica la historia y que no solamente va a enriquecer a Entre Ríos, sino al país entero. ¿Sí? Pero creo que es una problemática, digamos, también de todas las localidades, del tema de la historia local, regional y demás. Creo que sí existen trabajos. Yo vengo de la Universidad de UNT, de la Universidad Nacional de Tucumán, y hay buenos trabajos y hay mucha investigación. Falta el trabajo de síntesis, en reunir. Por ejemplo, el compañero decía hay un tomo 1, pero entonces recién comentaba con la compañera el tema, y bueno, estoy trabajando el bicentenario de la Relación Tucumán con mis alumnos. ¿Y de dónde sacas la información? Bueno, hay un librito chiquito que lo conseguís acá, o sea, entonces creo que lo que está faltando es la historia síntesis de algunas historias regionales o locales que uno no tiene, entonces tiene que ir reconstruyendo de lo que hacen en la universidad, el tema del zafra, el tema de... se va tocando pequeñas cosas y parece que hay muchos olvidos en el medio porque no existe esta síntesis brutal. Tenemos una bajada muy centralizada en cuanto a la historia nacional, a partir de, digamos, de la historia de Buenos Aires y demás. Entonces, creo que lo estamos viendo. Estos encuentros son importantes
porque uno también va conociendo y va viendo cómo está la cuestión historiográfica dentro del país. Yo creo que, o sea, todos, hay a lo mejor muchísimos otros factores que podríamos analizar, pero tal vez hay algo, ya que estamos aquí, que se me ocurre pensar lo que nos toca a nosotros, como profesores de historia, porque si no, no podemos ganar esa operación de dar sentido al pasado. Si nosotros, como dice bien la compañera, cuando queremos iniciar un trabajo de investigación con los alumnos, estamos buscando el grito de acá y allá, y a lo mejor no salimos a la calle en el sentido de hacer el ruido necesario para decir, bueno, nosotros también queremos nuestro, no quiero ir al extremo, pero el monumento o el espacio simbólico fuerte para rescatar tal pasado. O institucionalmente nos hacemos oír desde la escuela, desde la universidad, o desde el instituto, de todos los espacios que nosotros trabajamos, tal vez algo de responsabilidad, sin ser esto condenatorio ni nada, tenemos tal vez. Bueno, con el Entre Ríos, para cerrar una idea, el año que viene se festejan los 200 años de la declaración de la primera independencia de Artigas. Así que hay que hacer mucho ruido. Y con Uruguay. Acá desde la universidad nosotros tenemos el departamento del Congreso Regional de Historia y Geografía, que vamos a dar un poco de ruido a esto. Ya tenemos una historiadora uruguaya que va a venir. 200 años de la primera declaración de independencia, que quedó muy fuerte el bicentenario, que tuvo su apoyo desde el Estado Nacional, pero desde el Poder Ejecutivo. Bueno, ahora provincias que nos vimos involucradas, bueno, no existíamos como tal, pero que nos vimos involucradas en ese proceso, tendríamos que hacer nuestro ruido para que este bicentenario, porque imagínense qué lindo, yo les decía el otro día a los alumnos en broma, no teníamos que hacer la aduana para ir a la playa de Uruguay, estaríamos bárbaros, ustedes saben lo que en realidad, las bolas que nos hacen hacer ahí para pasar a Uruguay. Seríamos otro país. Y aunque sea esto con los alumnos, a veces juega y ellos se preguntan, ¿cómo? ¿Pero cómo nos dice eso? Bueno, ¿por qué? Porque hubo muchos proyectos en el país. Muchos proyectos, muchas pugnas por el poder, por centralizar proyectos políticos. Bueno, ese fue uno. ¿Cómo se pensó? Lo podemos hacer. Y también por qué no fue un buen ejercicio. Así que está bueno. Bueno, nos fuimos un poquito por las ramas, pero el otro día escuché de un profesor que nos vino a dar la cátedra que cuando uno se va por las ramas están los frutos. Así que dije, bueno, me quedo un poco más atrás. A ver si podremos, porque un poco de estas cosas ya lo dijimos, así que podemos continuar. Y bueno, y acá estaba también lo que salió con el compañero, esta cuestión de quiénes son los actores sociales que frente a un pasado que se cree terminado, esa capacidad de dar sentido al pasado que tiene que ver con lo que hoy nos pasa en el presente, es una pugna política y son luchas políticas. Entonces, ¿cuáles son los actores que pugnan por dar sentido a ese pasado? Tiene que ver con muchas cuestiones acerca de cómo se posicionan esos actores sociales y qué capacidad institucional tal vez tienen esos actores sociales para pugnar por ese sentido atribuido al pasado. Y acá llegamos, entonces, ya discutimos sobre la memoria, discutimos sobre qué era la memoria individual, sabemos que las memorias individuales no son sino son en marcos sociales, la memoria colectiva, discutimos acerca de esa cuestión de dar sentido al pasado, pensándolo desde la memoria, siempre desde el presente. Bueno, ¿qué relación tenemos con la historia? Que como les decía antes, tampoco es el juego perverso que en realidad es la historiografía, ¿sí? Con aquellos que construyen un discurso que da cuenta del pasado. Y tenemos por suerte superado esa idea de que la historia dejó de ser lo que realmente ocurrió. Y al dejar atrás y haber hecho una crítica muy profunda que nos llevó varios
largo siglo discutir esa idea, empezamos a entender que la historia también incluye las dimensiones subjetivas de los agentes sociales. Así que también incluye procesos interpretativos, construcción y selección de datos y elección de estrategias narrativas por parte de los investigadores. Podemos seguir discutiendo aún esa cuestión de la objetividad de la historia, pero por suerte ya hemos superado esa cuestión, ya sabemos que lo que nos dicen los testimonios, en este caso esa monumentalidad o esa cuestión tan omnipresente que se tenía en el testimonio escrito y de la historia política, lo hemos superado. Entonces ya incluimos otras cuestiones, la interpretación, lo subjetivo, la selección del investigador, y por lo tanto eso nos va acercando a la memoria. Nos va acercando porque la memoria tiene una fuerte carga subjetiva. Y entonces ahí vamos encontrando un equilibrio en pensar que no es una relación que nos separa, sino que estamos unidos. Más allá de que podemos estar unidos conflictivamente, como dicen los autores, podemos pensar que hay cuestiones en común. Y en pensar, como dice ahí, otras visiones menos negativas, en querer separar tajantemente la historia de la memoria. Porque esas menos negativas encuentran en la memoria una representación permanente de la experiencia y en la historia una racionalización temporalizada de esa experiencia. Entonces, una vez que pensamos que hay una relación, si bien tensa y conflictiva, pero que no nos separa tajantemente, tenemos que pensar que si bien tampoco son idénticas, la memoria es una fuente para ella. Porque nosotros tenemos que la historia, más allá del método que seleccionemos, más allá de los documentos que seleccionamos, más allá de nuestro marco teórico, digamos, que seleccionamos, todo tiene que ver con una cuestión de interpretar y explicar alguna realidad pasada. Y por lo tanto, en ese marco teórico, en esa selección metodológica y en esas fuentes de información, la memoria se convierte en parte de ella. Entonces, como decíamos recién, la mayoría de los autores que reflexionan sobre ella dicen que hay una confrontación conflictiva. Pero la memoria tiene dos funciones importantes en la aprehensión de la historia. La capacidad de reminiscencia de las vivencias en forma de presente, que es lo que decíamos, la capacidad de recordar en forma de presente, desde hoy, y su papel de soporte mismo del histórico, y como vehículo de transmisión. Entonces ahí tenemos una relación tensa, pero una relación que no podemos negar. Entonces, no se debe extraer que la lucha por la memoria es la lucha por la historia. Porque como decíamos antes, en la historia es un conocimiento que yo confronto con varias fuentes. Incluso confronto con otros que fueron también historiadores que han construido un discurso historiográfico. Y la memoria no tengo la necesidad de hacerlo desde esa manera. Pero sí, quienes demandan por la preservación de la memoria de ciertos hechos del pasado, reclaman por las identidades, las reparaciones, las restituciones, la justicia sobre ese pasado. Y por lo tanto, tenemos que atender también a la memoria como fuente de la historia. Porque nosotros tendemos a verla, a la memoria muy politizada y creyendo que la historia no lo es. Y acá salió recién con el ejemplo de Entre Ríos, que puede salir por los ejemplos de otras provincias, que la historia también está politizada. Más allá que nosotros digamos, vamos a hacer historias de la cocina en Jujuy. Pero si yo hago historia de la cocina en Jujuy, voy a ver qué tipo de alimentos son los que consumimos, en qué tipo de unidad productiva estaban esos alimentos,
se producían, quiénes eran los dueños de los medios para producir esos alimentos, y voy a salir con el problema de la tierra, y quienes acaparaban la tierra, quienes trabajaban en esa unidad de producción, y voy a ver que no comían lo mismo ciertos sectores sociales que otros, y otra vez no quiero caer en lo del profesor Clarker, pero caemos en las clases sociales, en el conflicto y en la lucha. Así que es muy difícil hacer una historia que no sea política, es muy difícil. Si alguien lo puede hacer, hoy lo escuchamos y lo atendemos, pero nos va a ser muy difícil. Y bueno, para continuar con esa relación, decíamos que para que la memoria individual, colectiva, vivida o heredada trascienda su limitación y sea el punto de partida de una historia, es preciso que se opere el fenómeno de su historización. Es decir, su objetivación y racionalización en un conocimiento contrastado, sujeto a un método del que su productor pueda dar cuenta públicamente. Es decir, tiene que contrastarse con otras fuentes, tiene que estar inserta también en una estrategia metodológica que haya elegido el historiador y seguramente en un marco teórico en el cual también ese historiador está inserto o ha elegido o ha seleccionado. Pero, como decimos, es perversa la relación, no podemos escapar de ella, como dice Aróstegui, comparten dos condiciones esenciales. La finalidad que ambas tienen en la batalla contra el olvido, la historiografía, la memoria batallan contra eso, y la imposibilidad de contener en sí todo el pasado. Y eso lo vamos a ver después, se me ocurre relacionarlo ahora con parte del documental que vamos a ver, porque nosotros por ahí creemos en que la historia o la historiografía mejor contiene todo el pasado, y acá también ya surgió que hay muchos olvidos en la historiografía, y olvidos que tienen que ver con intenciones o elecciones de los historiadores enmarcados en su presente y enmarcados políticamente. Así que esa situación no la vamos a poder soslayar. Y a modo de síntesis, entonces, la construcción de las memorias sobre el pasado se vuelve un objeto de estudio de la historia y requiere para ello ser problematizada, advirtiendo el escenario político en el que están insertas y las luchas de sentido en las que están embarcadas, que es un poco de lo que salió aquí. Y como dijo José, también aquellos campos historiográficos que se relacionan íntimamente con la memoria son la historia reciente y la historia oral. Respecto a la historia reciente vamos a continuar en otro momento, pero con respecto entonces a la historia oral, hasta ahora vimos que era una relación tensa, conflictiva, pero imposible de negar. Y por lo tanto, volvemos a la historia oral. Y nos preguntamos qué, cómo, para qué. Porque en los últimos años asistimos a estas construcciones y a estos debates y a estos que son también campos de lucha por parte de los historiadores. Y últimamente aquellos que son los promotores de la historia oral encuentran que es un campo disciplinar autónomo. Y ustedes lo han visto en uno de los textos de Greer, que es muy crítico con esa construcción, es muy autocrítico con esa construcción de la historia oral como un campo disciplinar autónomo. Podríamos quedarnos, decimos, con la palabra historia y entraría todo, pero no. Aquellos que la practican luchan por construir un campo disciplinar autónomo con su propio objeto de estudio y sus problemas específicos. Ahora, ¿dónde está esa especificidad de la historia oral? Bueno, acá están las dos cuestiones claves. El recurso a testimonios orales como fuente primordial de información y la centralidad que para ella tiene el punto de vista del actor. Como yo les decía, en historia colonial es muy difícil que yo pueda hacer historia oral. Va a ser imposible. Voy a tener que recurrir a otros testimonios, a otras fuentes. Tal vez muy ricas, porque algunas podrían traducirse como testimonios orales cuando alguien nos deja como una memoria de su vida. Pero no es lo mismo. 30 segundos.
Dos cosas. En un par hace un momento Karina hacía alusión a que la producción historiográfica implica la contrastación de fuentes. O sea, el historiador o el investigador, los chicos en la escuela, frente a un mismo acontecimiento, fenómeno, objeto de estudio, tiene que ponerse la tarea de tratar de encontrar diferentes fuentes que traten sobre esa misma cuestión, a los efectos de poder reunir información diversa sobre eso y en función de eso construir hacer un análisis y construir una interpretación. Esa es una cuestión importante de los planteos de Karina que me parecía necesario rescatar. Y respecto de la historia oral, y esto tiene que ver un poco en función también de que, por ejemplo, el metraje, en los sí, y en los trabajos que hicieron los chicos recopilando o produciendo una fuente oral, la categoría CA, esta cuestión es central en el mismo punto. Tener bien en cuenta de que lo que se trata es esa fuente, ¿no? La centralidad está puesta en el punto de vista del actor, es el punto de vista de ese actor, es la información que nos puede aportar esa persona, es la memoria y son los olvidos, son los silencios y son los recuerdos de ese que estamos entrevistando. Ahora, es lo que él dice, eso es la realidad, eso es lo que, para decirlo en términos más brutales, eso es la historia, eso es el recuerdo que se tiene, eso es la interpretación que se hace desde el presente a través de eso. Ahí se transmite la subjetividad, es el punto de vista de esa persona que entrevistamos. Digo, para tenerlo en cuenta y para no tomar ese testimonio como, entre comillas, lo digo, de historia. ¿Sí? Perdón. Si bien no se puede tomar como documento, pero no tenemos que olvidar la subjetividad de los historiadores. Y de ahí caemos de vuelta en las corrientes historiográficas y en los diferentes paradigmas y en las subjetividades que tenía cada uno. O sea, el hilo es muy delgado. Por supuesto que desde el rigor de histórico no lo podemos tomar como un documento, pero tampoco caer en la tela de juicio de subestimar el contenido que pueda tener y de cómo lo adquirió, porque a veces son memorias de memorias, ¿no? Y es como pensaba en lo que vos mencionabas de la historia colonial. ¿Y cuántas cosas nos llegaron ahora desde la memoria de la memoria? Justamente lo que estamos diciendo es que es un documento. Es un documento. Y es un documento tan válido como el documento que podemos encontrar en el Archivo Nacional, en el Archivo General de la Nación o en los Archivos Generales de Provincia. Y en el documento escrito que encontramos en el Archivo General de cualquiera de las provincias o de la localidad, también está de la subjetividad de quien lo escribe. También tiene una particularidad en su producción. También se hace desde un lugar político e institucional. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. No estamos negando la potencialidad de la memoria obtenida a través de una entrevista como fuente oral. No la estamos negando, estamos tratando de mostrar, digamos, justamente la potencialidad y también los resguardos que hay que tener frente a eso. De eso se trata. ¿Estamos de acuerdo con lo que planteo? ¿Sí? Y no tenés que tener los mismos resguardos con una fuente colonial, porque Sí, bueno, son eso una iba. carta o un acta Una recomendación. los testamentos que dejaban, que a veces dejaban los sectores humildes que no lo escribían privado, hay como relación, va redactando lo que cuenta la persona. Sí, me parece que la clave está. Nosotros tendemos a creer que a lo mejor un informe de Hacienda del alcalde del Cabildo de Santa Fe era sumamente objetivo porque él estaba enumerando los gastos que hizo, los ingresos que tuvo, los gastos que tuvo. Pero cuando nosotros confrontamos esa fuente que creemos que es de números, objetiva, burocrática del Cabildo, tal vez lo confrontamos con unas cartas de los comerciantes o de los testamentos de los comerciantes,
tuvo acceso a Sadurian en su momento y después otros historiadores coloniales, a cartas entre comerciantes cordobeses, urbanos, salteños, y descubrió el contrabando paralelo al monopolio comercial. Y en los últimos años supimos que el padre de Belgrano era un contrabandista importante en Buenos Aires a través de las cartas que se escribían con otros comerciantes. Entonces tendemos a ver a eso como un documento y a darnos cuenta que cierta objetividad también se diluye en función de la confrontación con otros. ¿Qué pasa con el testimonio oral? Que también es un documento. Y acá, nos guste o no nos guste, el historiador reconoce la subjetividad de la fuente. La subjetividad, esa subjetividad a la que el historiador accede de manera privilegiada por medio de los testimonios orales. Acá hay una cuestión de sincericidio. Los historiadores orales reconocen que la fuente, el documento, en este caso la fuente oral, tiene una subjetividad importante y nos cuesta creer la carga de subjetividad que hay en otro tipo de fuentes, como la que yo les enumeraba recién. Sí, yo creo que el conflicto ahí más fuerte es el portador de la memoria que cree que la memoria es verdadera, ¿no? Y entonces el conflicto es cuando el historiador presenta su trabajo, que si él tiene claro que es una interpretación, pero lo presenta frente a memorias que todavía son vivientes y que creen ser portadoras de la verdad. Entonces ahí es más conflictivo en relación a la historia reciente que a un historiador que aborda trabajos donde no tiene quien, salvo otros historiadores, de interesado. Esa situación. Sí, yo no recuerdo mucho, pero hay un texto de James, creo que es sobre el 17 de octubre, donde recoge los testimonios de quienes participaron, a ver si no me falla ahora mi memoria, y los terminaban relatando a veces aquellos que habían participado, más bien la misma cronología y simbología que la misma historia oficial del peronismo difundió sobre el 17 de octubre. Y tal vez, un poco lo que decía la compañera, bueno, aquel que recuerda también está construyendo a la vez ese pasado y en ese momento considera que es lo que realmente ocurrió. Pero lo que realmente ocurrió se mezcla con las memorias colectivas, se mezclan con su vivencia y su experiencia, y ahí está el historiador el que tiene que rescatar esa carga de subjetividad tan fuerte con otro tipo de interpretación y poesía. Sí, apuntando a lo que vos decís, en particular el fenómeno del peronismo, no tenés que dejar de leer a Cortázar, a Borges y a Bioy Casares para entender un costado importante de lo que significó lo que era el antiperonismo. Justamente su relato desde el antiperonista te hace completar el cuadro. Claro, eso es la tarea del historiador. Lo que pasa es que el historiador oral lo que tiene y lo que pretende dar cuenta y lo que él ya sabe es que trabaja con la